Estamos ahora con el colega y amigo Luis Reina, que es abogado director de nuestra firma y además desde el 1 de noviembre es el oficial de cumplimiento, que lo convierte además en el primer compliance officer de la historia del derecho peruano, dado que hemos implementado este sistema de manera voluntaria. Y ahí va la primera pregunta, mi querido Lucho, y es, ¿por qué tener un programa voluntario en nuestra firma de abogados de cumplimiento si la ley no nos obliga a hacer esto? Bien, Carlos, en primer lugar, gracias por la invitación. Creo que es un poco anticiparnos al futuro, ¿no? Más allá de las conocidas referencias a los motivos éticos y de responsabilidad de las empresas, ¿no? Porque al final somos una firma de prestación de servicios legales, creo que la abogacía está orientada hacia la implementación de estos programas de cumplimiento como mecanismo de depurar el mercado, ¿no? Ya las empresas buscan asesores legales que tengan implementados estos sistemas de cumplimiento precisamente para evitar asumir ellos mismos riesgos derivados de, en concreto, la corrupción. Efectivamente, ¿no? Creo que es el futuro, ¿no? Donde las marcas, las empresas privadas, las empresas públicas incluso van a ir depurando el mercado y van a exigir con el paso de los meses o de los años que los abogados tengan un programa de cumplimiento como una forma también de protegerse ellos mismos, ¿no? Ahora, en concreto de tu experiencia, ¿no? Porque tú eres un abogado con más de 15 años de experiencia y además un publicista reconocido, ¿cuáles son los principales riesgos, ¿no? de corrupción o de lavado en un estudio de abogados, ¿no? Especialmente un estudio que ve temas procesales como el penal o procesal civil? Bien, una pregunta compleja ciertamente. En cuanto al escenario de la corrupción, que es un problema endémico, transversal, que involucra a diversas instituciones públicas y privadas, ciertamente el abogado litigante tiene que enfrentar relaciones continuas con operadores del sistema de administración de justicia, ¿no? Y esto ciertamente nos genera exposición a iniciativas de corrupción provenientes de los funcionarios públicos, ¿no? Yo creo que por ahí está un importante sector de riesgos en materia de corrupción, ¿no? Ciertamente no solamente se refiere a la administración de justicia, ¿no? Hay otras entidades, ciertamente los supuestos de corrupción que se vienen descubriendo hoy en día dan cuenta de esa situación. Y en materia de lavado de activos son, creo, dos grandes sectores, ¿no? Los riesgos asociados a la recepción de honorarios maculados, ¿no? Y en lo que concierne a la labor del abogado como tal, la posibilidad de que se produzcan intervenciones de servicios legales que puedan ser involucradas como parte de dinámicas de reciclaje y frente a las cuales corresponderá pues que el abogado determine que su actuar ha sido dentro del rol que le corresponde como asesor legal, ¿no? Excelente. Y hay un mito justamente detrás de todos estos temas y es que muchas veces la población, por los escándalos de corrupción que se tienen, siempre creen que el abogado penalista o los estudios de abogado penalista son los más propensos a la corrupción. ¿Tú crees que eso realmente es así? ¿O crees que esto es un mal de todos los que ven derecho procesal? ¿O es algo que también se puede extender a los abogados de firmas que ven derecho corporativo, derecho constitucional, temas societarios? ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? Mira, ciertamente o lamentablemente el abogado penalista carga con un estigma, ¿no? El estigma de entenderse que como se interactúa con ciertos escenarios de especial sensibilidad en cuanto a la corrupción, por ejemplo los escenarios de actuación policial, están más propensos a la corrupción, ¿no? Pero ciertamente es un problema generalizado, ¿no? Creo que los riesgos, incluso si lo vemos desde la perspectiva del móvil de la corrupción, porque finalmente la corrupción busca un móvil, ¿no? La obtención de una ganancia ilícita por parte de él que recibe, ¿no? algún tipo de beneficio, ventaja, cohecho o coima, como se quiera llamar. Eso tiene un móvil económico y si observamos los intereses que están en juego en otros tipos de litigios, observamos claramente que el factor económico es más propenso en otros ámbitos de la litigación, societaria, comercial, procesal civil, más que en la penal, ¿no? Porque en la penal lo que está en juego generalmente, más que el patrimonio, es la libertad de la persona. Claro, y es por eso que no es casualidad que, por ejemplo, el Grupo de Acción Financiera Internacional haya motivado que acá en el Perú se establezca que los abogados corporativos, por ejemplo, que ven temas inmobiliarios, deben de ser también sujetos obligados para la prevención del lavado de activos, ¿no? Y eso nos abre la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo hacer en la práctica y con ejemplos concretos para que el público comprenda, para mitigar esos riesgos de corrupción o de lavado al interior de los estudios de abogados? ¿Cómo podemos hacer? Mira, Carlos,
dentro de las acciones que forman parte del sistema de prevención de riesgos antisobornos que viene implementando Carrió Asociados, están la imposición de códigos éticos y de conducta, y en concreto la identificación de los espacios de riesgo, las zonas de riesgo en la actividad del abogado litigante, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado a que focalicemos en algunas prácticas específicas, ¿no? Por ejemplo, está la prohibición de comunicaciones con funcionarios policiales o funcionarios públicos por vía telefónica, ¿no? Para evitar ese tipo de interacción que podría llevar a iniciativas, ¿no? Indebidas. Hemos propiciado o hemos impuesto como regla que cualquier tipo de interacción con los funcionarios públicos sea en la entidad pública, ¿no? Dentro de los horarios regulares de atención, ¿no? Precisamente para mitigar ese tipo de riesgos, ¿no? Que son prácticas que vigilamos y supervisamos que se cumplan, ¿no? Y acá viene tal vez la pregunta más difícil para un oficial de cumplimiento y para los propios abogados, ¿no? ¿Qué hacer en tu posición de oficial de cumplimiento, que para nosotros no es decorativa, sino real, si es que tú descubres un caso de corrupción, ¿no? Justo esa pregunta nos hacían unos colegas de Semana Económica en la semana, porque nos decían, y al final, si tu oficial de cumplimiento descubre un caso de corrupción, ¿qué va a hacer, no? ¿Lo va a dejar al interior de la firma? ¿Va a tirar la tierra debajo de la alfombra o va a hacer algo concreto? Mira, Carlos, ciertamente la función del oficial de cumplimiento, ¿no? No es decorativa, ¿no? Tiene deberes bien marcados por la ley, ¿no? En este caso concreto nosotros hemos implementado o estamos en vías de implementación de una línea ética, ¿no? Donde se puede recibir cualquier tipo de denuncias de este tipo, ¿no? Anónimas, que serán objeto de evaluación primero, ¿no? O sea, hay un procesamiento de la información y si la denuncia tiene atisbos de veracidad y tiene cierta concreción, ciertamente se va a dar parte a las autoridades policiales, ¿no? O fiscales que correspondan. Y eso me da espacio también para la siguiente pregunta, ¿no? Y es, ¿cómo compatibilizar tu labor como oficial de cumplimiento frente a lo que son los derechos del cliente, ¿no? El derecho al secreto profesional, la confidencialidad, ¿no? Un cliente puede decir, yo no voy a buscar ese abogado porque ese abogado mañana me denuncia o mañana me delata. ¿Cómo tú enfrentas esta situación? Mira, Carlos, ciertamente es un tema conflictivo, ¿no? Dentro de las recomendaciones del GAFI está precisamente esta regla de que los deberes de prevención y las obligaciones de los oficiales de cumplimiento están supeditadas a que esto no choque con los deberes de reserva y confidencialidad del abogado. Y ahí se abre pues toda una polémica, ¿no? Porque ciertamente esto podría entenderse también como una suerte de paraguas de protección, ¿no? Para los clientes, ¿no? Porque claro, bastaría con la construcción de una cláusula de confidencialidad y eso llevaría pues a que todos los deberes de prevención, ¿no? Y de actuación frente a actos ilícitos decaigan, ¿no? Entonces ciertamente hay que eso irlo compatibilizando, ¿no? Entre estos dos grandes deberes, ¿no? Ciertamente es un tema en construcción, un tema polémico, pero es evidente que eso se tiene que resolver caso por caso, ¿no? Excelente, efectivamente se trata de un balance, ¿no? Entre, digamos, los deberes que puede tener un oficial de cumplimiento versus el secreto, la confidencialidad del cliente, que es un tema que en verdad no es nuevo si uno lo piensa de la perspectiva, por ejemplo, de los bancos, ¿no? Pero en el caso de los abogados es un tema, como tú bien dices, en construcción. Bien, ha sido todo por hoy, Lucho. Muchas gracias por tu participación y esperamos verlos pronto en el siguiente programa.